Y continuamos con el foro individual donde le realizamos las mismas preguntas a cada uno de los candidatos a la gobernación de Puerto Rico sobre el tema de gobernanza y sobre todo transparencia. Ahora le damos la bienvenida a la candidata por el Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, que nos habla sobre este particular. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a un tema tan importante que tenemos que analizar aquí en Récord. Muy buenos días, saludos a ti y a todos los que nos están viendo. Arrancamos de inmediato lo que usted considera como transparencia gubernamental. ¿Para usted cómo la define? Primero, eso incluye la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, la disponibilidad de información y la capacidad de traspasar información de una agencia a otra. Uno de los grandes problemas que hay en cuanto al acceso a la información es que hay sistemas tecnológicos que no son compatibles. Por ejemplo, la nómina de ciertas agencias no es fácilmente transmisible al Departamento de Hacienda. Y el elemento que para nosotros está tremendamente vinculado a las comunidades más pobres, que son las principales víctimas de los atropellos en materia ambiental, los procesos de permisología en que le es prácticamente imposible a las comunidades tener acceso a información. Y contratos. Hay un problema serio también en la contratación de empresas, etcétera. Mira, primero está que no todos los contratos son debidamente registrados, que muchas veces no detallan con precisión cuál es la tarea que se va a contratar y ese gran mal de siempre de los cambios de orden que hace que se contrate por una cantidad cuando es anticipable que el costo sería mayor y a través de los cambios de órdenes entonces se continúa inflando el presupuesto disponible para ciertas obras. Es algo realmente escandaloso. Y en muchos casos el tema del pago a los contratistas que proveen servicios adecuados en educación especial es uno de los grandes problemas, por ejemplo. La rendición de cuentas está altamente atada a transparencia como tal. Naturalmente, y rendición de cuentas en todos los niveles. ¿Qué es rendición de cuentas para usted? Cuando hablamos de rendición de cuentas, ¿hasta dónde se puede rendir cuentas sin tener que comprometer ciertas cosas que a lo mejor son asuntos que requieren algún tipo más de control o por lo menos que no son necesarios que se sepan? Te voy a dar ejemplo de un proyecto mío que no se logró aprobar en Cámara y Senado. Es el tema contributivo donde, digamos que más opacos son los procesos, porque los mortales pagamos según lo que dice el Código de Rentas Internas, pero las grandes corporaciones tienen acuerdos privados que son los decretos de exención contributiva, eso es a puerta cerrada, cuartos oscuros, nadie conoce el contenido, pero tiene que haber una forma de que el país pueda tener información de si ese beneficio, esa concesión, ese privilegio que se le da a un sector económico realmente se traduce en ganancia para el país. ¿Lufthansa es un ejemplo de ese? Lufthansa es uno de los mejores ejemplos. Lufthansa primero se puso a operar a través de una enmienda hecha exclusivamente para ellos a la Ley de Incentivos Económicos y la primera asignación que se quería hacer, porque también había que remodelar el hangar, era utilizando los fondos que se suponía produjera el arrendamiento del aeropuerto internacional y que deberían estar destinados a otros aeropuertos, a los aeropuertos regionales. Pero no hay esa cultura de parte del Estado de exigir a quienes se benefician y por lo tanto los procesos de rendición de cuentas son siempre incompletos. Rendición de cuentas. Los estados financieros de los candidatos a la gobernación deben ser presentados y conocidos por el pueblo de Puerto Rico. Están disponibles a través de la Comisión Estatal de Elecciones. Pero mira, en este tema de las candidaturas, y es bien importante dentro del contexto de lo que estamos viendo en el Tribunal Federal, el caso de Anaudi Hernández, hay personas que parece que están bien en papel. Muchas de estas personas que están siendo ahora señaladas en el juicio, no hubo forma de detectar alguna anomalía en los documentos que se sometió al Contralor Electoral. Por eso, en la medida en que la ley sea estricta, en la medida en que se reduzca el financiamiento privado, vamos a tener grandes avances, pero en última instancia depende de la honestidad de la institución y de la persona, del candidato. Y ahí pues tenemos los ejemplos ahora del Partido Popular, pero antes del Partido Nuevo Progresista. Pero si está en ley, entonces debería ser una obligación de alguna manera. ¿Y cómo evaden? ¿Cómo lo hacen? ¿De qué manera ellos logran evadir esta responsabilidad? Eso es una de las cosas que se está revelando en el Tribunal Federal. Se identificaba la cantidad máxima que puede dar una persona y ese dinero se registraba legalmente. Pero como esa persona iba a querer aportar más, entonces se entregaba dinero en efectivo que era canalizado, lo conseguía el recaudador. Oye, pero alguien en el partido tenía que estar recibiendo las bolsitas de papel con los billetes ahí y gastándolo. Así que falta todavía mucho más por desenredar de la tramoya del Partido Popular, que, insisto, ha sido la práctica también el Partido Nuevo Progresista. Con la respuesta entiendo que María de Lourdes Santiago presentó su estado financiero sin ningún tipo de problema anticipadamente. Nosotros somos muy estrictos en ese tema. Ahora, ustedes tienen un plan de trabajo. La pregunta aquí es cómo se proponen cambiar este proceso de formulación de las políticas públicas del gobierno. ¿Qué plan y qué propuesta presenta el Partido Independentista puertorriqueño? Primero, hay que erradicar el inversionismo político. Cuando
un donante da 2.000, 3.000, las cantidades que pueden ser por encima de lo permitido por ley, es esperando algo a cambio. Entonces, resulta no solamente en una transacción financiera impropia, es que se termina entregando facultades gubernamentales, prerrogativas gubernamentales a cambio de ese donativo. Y por eso tienes a un acusado hoy en el tribunal, que es el que dice, no, quiero a fulana de tal en el Departamento del Trabajo. Distribuye el y pastel. al otro en la AAA. Y así es que funcionan Elwood, y esto lo sabe sobre todo la gente de pueblos pequeños que todo el mundo se conoce. Así se nombran en muchos sitios directores de escuela, superintendentes, supervisores, asistentes especiales. Esa politiquería es lo que produce el nivel de incompetencia tan alta en el gobierno. Hay que empezar por respetar el principio del mérito, que es un principio muy desoído en el gobierno actualmente. Sí, el país por lo general está pensando que en Puerto Rico no existe este tipo de transparencia gubernamental y que en este sentido afecta las decisiones que se toman sobre el proceso del país. Ahora le pregunto, ¿usted está de acuerdo con este argumento? ¿Entiende que los puertorriqueños no creen que exista algún tipo de proceso de transparencia gubernamental? Mira, no lo hay, y yo puedo hablar de lo que yo he hecho como legisladora. En mi cuatrienio anterior, yo presenté un proyecto de ley para que mensualmente se publicara, agencia por agencia, cuánto ingresa esa agencia y en qué lo gasta. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI yo no pueda saber cuánto gastó en nómina el Departamento de Educación, cuánto gastó en materiales una división del Departamento de Salud? El proyecto fue aprobado en Cámara y Senado y lo vetó Aníbal Acevedo Vilá. Este cuatrenio lo volví a someter, se aprobó en el Senado, no se aprobó en la Cámara. Hay una falta de disposición expresa del Ejecutivo para abrir los libros. O sea, usted ha presentado dos propuestas, dos proyectos en mis dos que cuatrenios. tienen que ver con la transparencia. Identificar ¿Y rendición de que cuentas? esté disponible en Internet. ¿Cuánto recibió esta agencia? ¿Cómo están haciéndose los envíos de las cantidades Y que cuando están? se argumenta esos proyectos, ¿qué argumentos utilizan para oponerse? Pero si es que con no llevarlos al hemiciclo basta. Lo detienen, es simplemente basta, que lo detienen basta, y mueren en una sí, gaveta, sí. sobre un escritorio y ahí se Así mueren. es. Mira, aquí, para que tú veas cómo funcionan los mitos legislativos. Aquí hay gente que dice que yo me abstengo de las medidas, lo cual es una completa mentira. 0 abstenciones, 0, 0, 0. Contrario a la mayoría de los senadores, que tienen unas cuantas. Pero los que más se abstienen son los de la mayoría. Cada vez que la mayoría dice, este proyecto, como es para promover la transparencia, la rendición de cuentas, yo no quiero tocarlo, esa es la forma de ellos abstenerse de considerar las buenas ideas. Y se protegen, terminan protegiéndose. Le pregunto, eso está, entiendo yo, en el programa de gobierno del Partido Sí, Independiente sí. Puertorriqueño. ¿Permanece ahí desde Sí, antes y permanece sí, ahí? y está, y los que quieran revisar el récord legislativo también está allí. ¿Usted entiende que el gobierno de Puerto Rico tiene que publicar nombres, puestos, salarios, beneficios, cualquiera que sea de persona nombrada a ocupar un puesto de confianza? Vamos a empezar por el nombramiento de Ajá. los puestos de Vamos a hablar confianza. que exceden por mucho los números que deberían ser. Y que responden también a criterios de preferencias personales de ciertos funcionarios. No es que no haya empleados de confianza. Yo puedo entender que alguien quiere tener una persona, pero no puede ser cualquiera. Muchas personas que están ocupando puestos de confianza no cualificarían para realizar esas mismas tareas bajo un nombramiento de carrera. Entonces no puede haber esa doble vara. Que hay que dejarle cierta discreción a un funcionario, sí, pero no es para que me pongas a cualquiera a atender asuntos fundamentales. Vamos a definir lo que sería entonces, aprovechando esa argumentación suya, lo que debería ser un puesto de confianza, lo que es un puesto de confianza hoy día, lo que debería ser un puesto de confianza. Un puesto de confianza debe ser uno que por un cauce que no sea el de nombramientos regulares, un funcionario pueda nombrar a una persona que estima que está especialmente capacitada para realizar una función. En algunas ocasiones hay plazas que no se ajustan a esos requerimientos que puede tener esa agencia. Yo puedo entender que ese nombre, pero oye, puedes tener uno, puedes tener dos, de los cientos de empleados de confianza y, repito, de gente que probablemente no está cualificada para realizar esas tareas. Le voy a traer un ejemplo. Precisamente en el caso de la Cámara de Representantes, se contrató una firma que salió en cientos de miles de dólares para auditar el contrato de Anaudi Hernández con el famoso cuadro telefónico. Se contrató esta compañía, pero dentro de la Cámara de Representantes no hay un auditor, no hay una parte precisamente dedicada a auditar los asuntos que tienen que ver con la Cámara de Representantes. En un mundo en que haya dos cosas esenciales en la política, eficiencia y honestidad, debería haber unos controles internos que evidentemente en este caso no los hubo. Por eso muchas veces se recurre a un agente externo, porque es la única manera de intentar proyectar credibilidad. Y en este caso de la auditoría de la Cámara, aún así hay muchos reparos con el trabajo que se hizo. Que ahí ni siquiera eso funcionó, pero debería estar los controles internos dentro de los cuerpos legislativos. Para que tengan una idea sobre, porque nosotros los legisladores de minoría
Yo no tengo idea en qué se gasta el dinero del Senado. O sea, presidencia en Cámara y Senado tienen mano libre, por ejemplo, para proyectos como el proyecto de la privatización de las escuelas charter 1456. Ahí se contrató hasta una compañía de publicidad para promover un proyecto legislativo. Entonces, cuando yo voy a hacer trabajo de mi oficina, por ejemplo, que yo hago los talleres que damos de educación especial, oye, eso se hace con mi presupuesto, y está ahí todo para rendir cuentas. Pero presidencia del Senado, presidencia de la Cámara pueden hacer lo que les parezca. Y no hay, ya ahí tenemos unos elementos de falta de transparencia que tienen que preocupar al país. ¿Y qué razones se dan para que Los viajes que se dan los legisladores, que no sirven para nada. O sea, ¿quién ha notado que hay un aumento en la calidad de la producción legislativa porque hay muchísimos senadores y representantes que se pasan viajando al exterior? La membresía de esas organizaciones como el Conference of State Legislators, etc., cuesta cientos de miles de dólares al año y no sirve para nada. Que no sepa que los legisladores vayan a darse un paseíto. ¿Cómo es posible que un legislador no pueda tener conocimiento ni tenga detalle de los dineros del cuerpo para el cual trabaja? Así es. ¿Y cómo es posible que alguien se oponga a que eso esté ahí? Se supone que eso sea operacional, que eso sea algo sencillo. Y se ha revelado en la prensa, se han hecho las denuncias, pero Elwood, cuando opera el principio de impunidad, cuando la gente piensa que puede hacer lo que sea sin tener que pagar consecuencia alguna, pues entonces las malas prácticas se perpetúan. Por eso nosotros, en el tema de reforma legislativa, el PIB, que ha sido un proponente de la unicameralidad, cambios en la forma en que operan, en última instancia, la verdadera reforma legislativa va a llegar cuando la gente vote por buenos candidatos para la Cámara y el Senado. La mejor reforma, votar por buenos candidatos. Mientras el pueblo entiende eso. En lo que eso pasa, pues vamos a seguir intentando poner controles, pero no han producido los resultados que se esperaría. Vamos a continuar dialogando con María de Lourdes Santiago, quien es candidata a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, sobre el concepto de gobernanza y, por supuesto, transparencia, al volver aquí en Récord. No se vayan.